buenas tardes a los que estáis aquí y a quienes oigan la conferencia después a través del online cuando la colguemos. Esta es la primera de las conferencias que hemos prometido a los que sois suscriptores. Habrá más, vamos, la siguiente viene en 15 días, o sea que ya, y esperamos que os resulten interesantes. Vamos a tratar de traer profesores que no están mal hablando. Bueno. Bueno, vamos un poquito en serio. Os presento a la doctora Claudia Valeria Alonso Moreno. Es que el nombre se nos trae, ¿no? Bueno, Claudia lleva muchos años con nosotros. Algunos no la conocéis porque la mayoría de vosotros sois de egiptología, pero ella siempre ha formado parte de nuestros cursos del Mediterráneo y casi siempre hablando de sus micénicos. Está especializada en el mundo micénico, que es lo que preparó también para su doctorado, pero bueno, se apunta a varias cosas y tiene varios proyectos que seguramente nos dirá que sí para el año que viene. Bien, entonces cuando le propusimos esta clase, le dijimos que fuera un poco así, medio mediterránea y medio egipcia, o sea, para variar un poco de tanto ramésida, porque tanto ramésida ya está bien, ¿no? Pero sale, o sea, y entonces como una propuso entre el Egeo y el Nilo, relaciones entre el mundo micénico y el Egipto del Reino Nuevo. Pintaba bien el título, por eso la invitamos, gracias por venir y nada, empezamos con los ciclos de conferencias. Te escuchamos. Pues muchas gracias por la presentación, Laura, y bueno, pues sobre todo por la invitación. Para mí es un placer siempre colaborar con Elba, son ya 10 años dando clase con ellos y bueno, pues aunque sea un sitio nuevo yo siempre me siento como en casa y venía un poco nerviosa de bueno, a ver cómo es el aula y todo, pero ya al veros pues nada, se han ido todas las dudas. Cuando Laura me propuso dar una conferencia, pues bueno, me comentó eso, que la mayor parte de vosotros estabais bueno, pues muy metidos con los cursos de Egipto y demás. Me habló de este curso de los ramésidas y claro, pues yo quería llevármelo obviamente un poco a mi terreno, entonces era inevitable hablar pues de relaciones entre el mundo micénico y Egipto. Y claro, aquí hay un punto que es muy bueno, porque realmente el mundo micénico, por el momento cronológico en el que se desarrolla, pues precisamente coincide la mayor parte con el Reino Nuevo. Entonces, bueno, pues van a salir los ramésidas, por supuesto, aunque también pues Tutmosis, Hatshepsut y bueno, nombres que en realidad creo que eso van a ser muy familiares para vosotros y de los que seguro que sabéis pues mucho más que yo. También, bueno, pues inevitable que surja la figura de Ajenaten, como lo queráis llamar, y como os digo, aunque lo intento tratar sobre todo desde una perspectiva micénica, pues van a salir muchos viejos conocidos para vosotros a lo largo de la charla. Como sabéis, yo siempre empiezo presentando la bibliografía, o al menos la bibliografía que yo considero más significativa sobre el tema. Veréis sobre relaciones internacionales en el Bronce Final, en el Mediterráneo, que es ese momento en el que se desarrolla el Reino Nuevo egipcio y también el periodo micénico, pues decir que han corrido y que siguen corriendo ríos de tinta es decir poco, es uno de los temas más trabajados y hay muchísima información disponible al respecto. Yo aquí os muestro solamente como lo que yo considero imprescindible, me disculpáis que me haya citado a mí misma, incluso porque yo ya examiné precisamente pues bueno, las cuestiones de las relaciones entre el Egipto micénico y la corte amarniense, y luego hay algunos clásicos como por ejemplo el de Sailing the Wine Dark Sea, que fue el primer catálogo que se hizo de piezas encontradas en contextos micénicos, pero que procedían de Egipto y del Próximo Oriente, y que aunque es del año 94, bueno, tiene una edición ahora un poquito actualizada, pero sigue siendo la obra de referencia fundamental sobre el tema. Además, en los últimos años, pues bueno, se han hecho muchísimos análisis de pastas, de isótopos. Entonces se han revisado también excavaciones antiguas, materiales antiguos, con lo cual pues ya os digo que la bibliografía sobre el tema
es totalmente ingente. Os he marcado con un asterisco algunas obras que yo considero muy importantes, por ejemplo esta de Tartaron del 2013, este de Morris, que es sobre cómo los egipcios, los mecanismos que ellos utilizan para dominar el Levante, que es un tema también importante dentro de esta charla. Y bueno, yo tengo muchísimos PDFs, el propio artículo que yo escribí. Entonces os animo, tenéis todos mi dirección de correo, también me podéis contactar a través de Laura, que si os interesa algún tema más concreto, pues que me pongáis un email y yo trataré de ayudaros lo más pronto posible. Lo único es que, como veis, pues el 99,9% de todo lo escrito está en inglés, simplemente es eso. Vamos a meternos ya entonces con el tema, ¿no? O sea, ¿cómo son esas relaciones entre el mundo micénico y el Egipto del Reino Nuevo? Ya os digo, no es un capricho, es que realmente coinciden cronológicamente en el tiempo estos dos momentos, ¿no? Este momento tan especial de la historia del Egipto antiguo y también este momento tan, tan peculiar también dentro de lo que es la historia de Grecia. Tenemos, en primer lugar, pues elementos de la cultura material, artefactos. Los orientalia se llaman así en la bibliografía y son todos esos objetos procedentes de Egipto y del Próximo Oriente que han aparecido en contextos micénicos. Bueno, se habla un poco en general de orientalia en todo el Mediterráneo, también para la isla de Creta, la propia Anatolia, la zona del Levante, la isla de Chipre. Pues fijaros que dentro de lo que es todo el ámbito del Mediterráneo oriental, los micénicos son los principales receptores de orientalia. O sea, la Grecia micénica es donde hemos encontrado un mayor número de estos elementos materiales. También, al revés, tenemos cerámica micénica hallada en contextos egipcios. La verdad que es muy poquita, pero bueno, eso lo vamos a ver a lo largo de la charla. Y bueno, esto ha sido, ¿qué deciros? Esto ha sido además fundamental para los micenólogos. Luego os contaré por qué. También tenemos fuentes escritas. No son muchas, pero son muy, muy interesantes. Bueno, os he puesto ahí documentos en lineal B. La lineal B es la escritura que utilizaban los griegos micénicos, derivada de la lineal A minoica. Y bueno, le he puesto documentos porque soy como muy, muy optimista y los quiero mucho a los micénicos, pero en realidad tenemos una única mención a un elemento que lo podemos vincular directamente con Egipto. Luego os lo cuento también. Sin embargo, en el ámbito egipcio sí tenemos multitud de anales, inscripciones, textos en papiro que hacen referencia al ámbito del Egeo. Aquí hay una discusión tremenda sobre los topónimos que aparecen en las fuentes egipcias y a qué se están refiriendo exactamente, pero ya os digo que esto es algo que también lo trataremos. Y finalmente, la iconografía. Tenemos frescos egeos en contextos egipcios. No tenemos muy claro si los podemos adscribir a mundo minoico, mundo micénico, pero bueno, ahí están. Y luego además tenemos también representación de gentes egeas en el ámbito egipcio. Yo siempre que pueda deciros que algo es micénico, os lo voy a decir. Pero es verdad que en la documentación los egipcios tienen una idea un poco vaga de lo que es el ámbito del Egeo. Y en el mundo egeo hay muchas culturas, muchas etnias, muchas entidades políticas, tenemos gentes cicládicas, gentes minoicas, gentes griegas micénicas. Los griegos micénicos se van a estar moviendo también por todo el Mediterráneo y a veces no tenemos muy claro si cosas que tenemos son minoicas, minoicos que están invitando a los micénicos, pero en ciertas ocasiones sí que podemos afirmar con total seguridad que algo es micénico. Los egipcios, como os digo, ellos no, os adelanto que el mundo egipcio del Reino Nuevo no tiene un interés muy grande en el ámbito del Egeo, entonces no está preocupado por diferenciar griegos de minoicos, no está muy preocupado, aunque sí los van a diferenciar. Lo que pasa es que, como os digo, a veces no está tan claro, pero bueno, lo vamos a ver, perdonad, que yo sabéis que a veces entro en disquisiciones y hay que avanzar. Luego vamos a ver ejemplos muy concretos de este tema que os comento. Bueno, lo primero, cuando hablamos del Egipto del Reino Nuevo, y en la bibliografía a veces, ¿no?, que se le llama el Imperio Nuevo, pues cuáles son las principales características para que sepamos un poco dónde nos movemos.
El Reino Nuevo abarca prácticamente 5 siglos, más o menos comienza hacia mediados del siglo XV y termina hacia el 1070 más o menos antes de Cristo. Abarca 3 dinastías, 18, 19 y 20, y comienza con la reunificación de Egipto y la expulsión de los hicsos, que es, por cierto, también un tema importante dentro de esto que tratamos, luego también os mostraré por qué. Egipto, precisamente, ¿no?, cuando avanzan las familias militares, ¿no?, estas grandes familias tebanas que aglutinan en torno a sí a grandes ejércitos y que avanzan desde el sur al norte para reconquistar el Alto Egipcio y arrebatárselo a los hicsos y volver a tener un Egipto unificado, ¿no? Estamos en estos finales del segundo periodo intermedio, pues en estos momentos el poderío militar de Egipto es indiscutible y los soldados tienen mucha fuerza y los caudillos son los máximos protagonistas de la escena política, hasta el punto de que una familia de estos caudillos militares se va a erigir como una dinastía reinante, es la 17ª dinastía tebana. Cuando se reunifica Egipto y todo queda unificado bajo los mandos de esta familia, y ya pues ya tenemos como un cambio dinástico a la 18, el mundo militar sigue teniendo un protagonismo fundamental. Y esto parece ser que es lo que va a animar a Egipto a rebasar su frontera noreste. O sea, Egipto es verdad que desde tiempos muy antiguos pues había tenido puestos avanzados en el Sinaí, también en el sur. Creo que algo hay también en el Levante, incluso desde el Reino Antiguo, pero digamos que es ahora el momento en el que se plantean extender un dominio real y territorial en la zona de Siria y Palestina, precisamente derivado de, como os digo, de esta formación de una gran casta militar y de que, de la gran potencia que se convierte en ese sentido. Por supuesto, aparte de interesarse de esta manera en el Levante, pues también avanzan en la dominación de Nubia. La cuestión es que con la 18ª dinastía Egipto se convierte en el principal actor geopolítico, ya no solo en el Levante, sino de todo el Próximo Oriente, e incluso se impone su autoridad sobre Anatolia. Esto no quiere decir que Egipto dominara todas estas regiones, sino que todo el mundo consultaba lo que Egipto tenía que decir. Obviamente, Egipto imponía su autoridad sobre un gran territorio que llegaba pues hacia la zona de Siria y Palestina. Es una zona que va a ir variando a lo largo de los siglos, pero sobre todo, fundamentalmente, es que todo el mundo va a querer llevarse bien con el rey egipcio. O sea, estoy hablando del rey babilonio, el rey de Mitanni, por supuesto los príncipes cananeos del segundo milenio. Entonces todo el mundo quiere ganarse su favor, no tener problemas con el rey, aunque a veces tuvieron que hacer frente a los egipcios también a ciertos conatos de rebelión. Era, como os digo, la principal potencia de todo el Mediterráneo oriental y también de la mayor parte del Próximo Oriente. Incluso cuando surge una entidad territorial del calibre de Mitanni no representó nunca una amenaza real para la integridad territorial egipcia, como sí lo supuso el Imperio hitita. O sea, que es muy hacia los momentos finales del Reino Nuevo cuando realmente Egipto se encuentra a un rival que podía contestarle no solo en el Levante, sino incluso colársele incluso más allá. Y si no llegaron más allá, probablemente fue porque los hititas no quisieron. El poderío económico de Egipto, además, era indudable. O sea, Egipto, de alguna manera, era un país que no necesitaba, lo digo con muchas comillas, pero prácticamente no necesitaba de sus vecinos. Había, es verdad, una materia prima fundamental de la que carecía, que era de madera de calidad. Por eso tenían que traer los cedros del Líbano. Pero Egipto tenía el petróleo de la antigüedad, que no era el oro, sino las cosechas enormes, magníficas, que cada año le proporcionaba el Nilo, porque Egipto, como todos los pueblos hasta la Revolución Industrial, era la base económica era la agricultura, y Egipto era la principal potencia agrícola, de toda esta parte del mundo conocido. Y además Egipto tenía otro elemento, por lo que los reyes del Próximo Oriente se arrastraban en sus cartas ante el faraón pidiéndole que les mandara mucho. A ver, ¿se os ocurre qué podría ser?
algo que traían del sur de Nubia y que lo tenían a patadas, el oro. O sea, entonces tenemos cartas y cartas de por favor hermano, mándame más oro, estoy hablando del rey de Babilonia, o sea, no era ningún reyezuelo del Levante, ¿no? Eran también actores políticos de muchísima entidad y todos se ponían de rodillas ante el monarca egipcio. Los egipcios, bueno, ellos que decían, pues que claro, que es que esto era normal que pasara, porque ellos daban vida, ¿no? Ellos lo que hacían era propagar el hálito vital entre sus aliados y los aliados no tenían otro remedio que proporcionar tributo. El tributo, que es este inu, no os penséis que eran materias primas de primera necesidad, ni muchísimo menos. O sea, lo que Egipto recibe a cambio de este hálito vital, ¿no? Pues son tejidos de lujo de altísima calidad, piedras preciosas, joyas, incluso, bueno, pues se llegan, también en estos momentos circulan personas, llegan artesanos, médicos, curanderos, o sea, pero esa es la idea, ¿no? Egipto está ahí como diciendo, bueno, yo extiendo mi hálito vital, y esto, quiero decir, esto no es una pose que yo hago, es que lo tenemos así en la documentación, y a cambio nuestros amigos y aliados tienen que mandar un tributo lo más rico posible a Egipto. ¿Cómo finaliza el Reino Nuevo? Pues bueno, de una manera bastante desastrosa. Egipto a finales de la dinastía XX va a perder, ya había empezado a perderlas a finales de la dinastía decimonovena, sufre un fortísimo revés durante la crisis del 1200 y los ataques de los pueblos del mar, que es una cuestión que la mencionaré simplemente en la charla, pero bueno, el declive verdadero llega prácticamente un siglo después, hacia ese 1070, cuando digamos que el imperio en el Levante queda finiquitado, Egipto se tiene que replegar definitivamente dentro de sus fronteras y ya finaliza ese poderío militar, ideológico, o sea, ese poderío geopolítico. Esto es más o menos lo que abarcaba, esto es el máximo de lo que abarcaba el imperio egipcio durante este bronce final, durante este periodo que comprende prácticamente 5 siglos. A ver, en el mapa yo creo que es un poco engañoso porque da la sensación de que Egipto, como os digo, que domina, ¿no? Como que esto es también Egipto, ¿no? Egipto para los egipcios era Kemet, era este famoso cuadrado, la Tierra Negra, y lo que hacen es asegurar mediante una serie de puestos avanzados, guarniciones y también, bueno, pues llevándose a los hijos de los príncipes cananeos a la corte egipcia, pues bueno, asegurar la lealtad de todas estas zonas. Entonces ejercen un dominio imperial, pero no son, pero a veces sí, a veces no, tienen guarniciones, pero no forma parte como tal de todo el Estado egipcio. Es un tema un poco complejo, pero no es lo mismo Egipto, como os digo, Kemet, que eso ellos lo tenían muy claro, que la zona del Levante. O sea, ejercían una autoridad, pero con muchos problemas. El gran arquitecto del imperio, se le conoce así, bueno, es Tutmosis III. Tutmosis III, como sabéis, es hijastro de la reina Hatshepsut y precisamente, bueno, parece ser que una de las maneras que él tiene de reafirmarse en el poder debido a las luchas dinásticas que había tenido que sufrir desde, bueno, la más tierna infancia, pues era precisamente afianzar el poder de Egipto en el Levante. Es él además quien va a diseñar pues todas estas políticas, o bueno, por lo menos que decir que surgen en su reinado, ¿no? Estas políticas de coger a los hijos de los príncipes cananeos, llevárselos a Egipto y luego, bueno, pues al menos hasta en 12 ocasiones va a desarrollar campañas militares muy duras en el Levante. Bueno, para que os suene simplemente, ¿no? Él va a tener 2 grandes victorias, la batalla de Megido contra una coalición de estados cananeos, la de Carquemis contra los mitanios, bueno, que de hecho Egipto llega hasta el Éufrates, pero bueno, luego desde allí se repliega y en un momento dado va a llegar a someter la costa anatolia de Cilicia, incluso la isla de Chipre. Pero ellos tienen como ese núcleo imperial en el Levante y aunque avancen, siempre luego solían retroceder. Mitanni, pues como os comentaba, nunca fue un poder realmente preocupante
para los egipcios, pero como veis, después de la derrota de estos en Carquemis, pues bueno, Egipto llega hasta toda esta zona. Y esto sería el núcleo, hasta la zona más o menos de Amurro. Esto es como más o menos lo que Egipto logra controlar hasta la zona de Cadés, bajo su dominio y su autoridad hasta prácticamente el final del Reino Nuevo, con mejor o mayor fortuna. Tutmosis, ya en época de Tutmosis hay contactos con el Egeo, porque bueno, vamos a ver ahora qué es lo que está sucediendo del otro lado. ¿Cómo es la Grecia micénica del Bronce Final? ¿Cómo es esa Grecia micénica que va a coincidir en el tiempo con el Reino Nuevo? Bueno, lo primero de todo es que Grecia en estos momentos se compone por una serie de estados independientes, estados territoriales, bueno, pequeños, o sea, nada que ver con la escala egipcia, pero ni siquiera, bueno, como mucho lo podemos comparar en algunos casos casi más bien con las ciudades-estado cananeas. A este periodo lo conocemos como el Ádico Reciente, que es este Bronce Final en Grecia, y abarca, bueno, pues los siglos 16 al 12 a.C., o sea, como veis, coincide cronológicamente en el tiempo con el Egipto del Reino Nuevo. Tenemos una fase formativa que abarca lo que denominamos el Heládico Reciente 1 y 2. En el Heládico Reciente 1 es cuando surgen las primeras jefaturas que podemos identificar por la cultura material como típicamente micenas y que las tenemos documentadas, por ejemplo, en los círculos de tumbas A y B de Micenas. O sea, si yo os hablo de la máscara de Agamenón, creo que es algo conocido por todos. En el Heládico Reciente 2, precisamente en esa época de Tutmosis III, los griegos del continente van a llegar a la isla de Creta. Van a someter, parece ser, Creta a su dominio y además allí van a aprender a escribir. Van a tomar los rudimentos, ¿no?, de cómo se gestiona una administración, van a aprender cómo es un Estado y eso se lo llevan de vuelta a Grecia. Entonces, en la fase siguiente, que es este Heládico Reciente 3A, ya lo que observamos en el continente son verdaderos estados palaciales con su administración, su clase escribal, sus monarquías sacras, sí, lo podemos llamar así, y que están desarrollando además un comercio de larga distancia, no solamente con el Mediterráneo oriental, sino también con el central. Esto también lo vamos a observar en el siglo XIII, que es lo que conocemos con el Heládico Reciente 3B, y van a llegar a un final abrupto hacia el 1200 a.C. La fase del Heládico Reciente 3A, que es un momento de esplendor y es cuando surgen los primeros estados palaciales en el continente, se corresponde con la dinastía XVIII, gran parte, más bien con la segunda mitad de la dinastía XVIII, a partir más o menos del reinado de Amenhotep III. Y luego el Heládico Reciente 3B se va a corresponder con la dinastía XIX, que es la que denominamos también comúnmente la de los Ramésidas. O sea que, como veis, no nos libramos de los Ramésidas nunca. Luego tenemos una fase pospalacial, que es el Heládico Reciente 3C, que es el siglo XII, pero en estos momentos no tenemos documentado hasta la fecha, pues luego esto siempre sabéis que un hallazgo lo puede cambiar todo, pero ahí no tenemos documentado ningún tipo de contacto entre Egipto, que todavía está en esos momentos finales del Reino Nuevo, dinastía XX, y la Grecia pospalacial. Aquí tenemos un mapa de lo que es el ámbito del Egeo. Los micénicos, como os decía, se van a mover por aquí con muchísima asiduidad, van incluso a fundar colonias en el suroeste de Anatolia, por supuesto se van a asentar en Creta, poco a poco la van a ir helenizando, y pues aquí para que tengamos en mente cómo estas jefaturas guerreras en las que el líder basa su posición en el control de rutas comerciales, pero también en el dominio del arte de la guerra, o sea, estamos hablando también de caudillos militares, pues poco a poco, estas piezas son del círculo A de Micenas, pues como poco a poco estas sociedades, por el contacto con Creta, se van a ir transformando en sociedades estatales. Y pues los reyes de la Grecia micénica van a mantener correspondencia diplomática con los reyes hititas, pero parece ser que no con los egipcios.
Entonces, bueno, para que nos quede un poco claro, ¿no?, el tema del sincronismo, ¿qué es lo que nos interesa realmente? O sea, la dinastía decimoctava, sobre todo a partir de Amenhotep III, pero abarca realmente como todo el periodo formativo y el comienzo de la fase estatal, o sea, todo el Heládico reciente 1 y 2 y luego el Heládico reciente 3 en su conjunto. Luego la dinastía decimonovena, la de los Ramésidas, que abarca el periodo palacial final griego, y luego este momento de tantos problemas en el Mediterráneo oriental, que es, ojo, ya ha pasado la crisis del 1200, que es la dinastía 20, y es el Heládico reciente 3 en Grecia, que, como insisto, es un momento en el que no hay contactos directos. ¿Cuáles son los antecedentes de estas relaciones entre el mundo egipcio y el ámbito micénico? Bueno, yo ya os he dicho que hay un actor fundamental en la configuración de la Grecia micénica como cultura y de cómo dan el paso de sociedades de jefatura y de caudillajes militares a verdaderos estados palaciales, y que es la isla de Creta. En Creta hay entidades políticas de una larguísima tradición y antigüedad. Estamos hablando del Bronce Medio, o sea, nos podemos retrotraer hasta prácticamente el siglo XX antes de Cristo, y de hecho, bueno, pues tenemos en Thot, en el templo de Montu en Thot, que está en Armant. Armant es una ciudad que está a unos 20 kilómetros al sur de Luxor, pues un tesoro que es de época de Amenemhat II, o sea, estamos en pleno reino medio egipcio, y en este tesoro, que está compuesto por diversas piezas de oro, de plata y de lápiz lazuli, hay elementos que parece ser que proceden de talleres cretenses. En este momento en Creta es la época de los antiguos palacios, es un momento también muy próspero para ellos, y es verdad que hay pocas, no hay muchísimas evidencias, pero tenemos algunos elementos que denotan que hay un cierto conocimiento de uno y otro ámbito. De hecho, Petrie halló en Gurov cerámica de Camares, que fueron arqueólogos especialistas en mundo micénico, a verlo, y esto ayudó muchísimo a montar la cronología de la Creta minoica. Y ya os he adelantado porque es tan importante precisamente la cerámica micénica que ha aparecido en ámbitos egipcios. Para el mundo micénico, el mundo egipcio está la cronología muy bien armada por multitud de fuentes, y sin embargo para el mundo micénico pensad que las fuentes escritas no se descifraron hasta 1953, la escritura micénica. O sea, estamos hablando de la época de Petrie, años 90 del siglo XIX, o sea, esos momentos de cambio de siglo, y precisamente son esas cerámicas micénicas halladas en contextos egipcios, como sucede con el caso de la cerámica minoica, ya en las mismas circunstancias, que permite esto datar y armar toda la cronología del Egeo. No es poca cosa tampoco. Luego, avanzando en el tiempo, hay otro elemento muy curioso, y este está en la ciudad Ixa de Avaris. Bueno, antes os comentaba que el segundo periodo intermedio, yo creo que es también interesantísimo dentro de lo que es la historia de Egipto, pero que también, bueno, pues presenta algunas particularidades interesantes para lo que yo estudio. Los Ixos son poblaciones que proceden de la zona de Siria-Palestina, y parece ser que no es que este modelo invasionista clásico, ¿no?, de que en un momento están los egipcios tan tranquilos y pum, llega una horda Ixa, pues que no es algo que pudiera haber sido así, ¿no?, sino que estamos hablando de una penetración de poblaciones pues lenta, muy continuada a lo largo del tiempo. Y bueno, lo cierto es que en un momento dado el país se rompe en dos y los Ixos se quedan en el norte, un poder ixo, quiero decir, se queda en el norte, y hay una autoridad egipcia al sur, en el Alto Egipto. Los ixos también se decía mucho, pues que eran una cultura inferior de alguna manera, y sin embargo las excavaciones de la capital, de Avaris, que es la actual Tel El Daba, pues han revelado que no, pues que era una sociedad como muy,
vamos, que nada tenía que envidiar a la de los egipcios contemporáneos, y que la corte era una corte tan refinada como la que más, y que mantenía además contactos diplomáticos y comerciales con multitud de lugares del ámbito del Levante. Avaris es una ciudad además muy curiosa porque está distribuida, o sea, está en uno de los brazos del Nilo, y como veis está sobre una serie de islotes. Entonces, bueno, se hallaron en un vertedero cerca del Palacio Real cerca de 1000 fragmentos de un fresco que, bueno, esta es la reconstrucción. Esto, no sé si os suena de algo, el salto del toro, ¿no? La taurocatapsia, que es un tema típico del mundo minoico. Pero es que además hay otra cuestión muy curiosa, y es que cuando están los arqueólogos estudiando el fresco del Salto del Toro encontrado en Avaris, se dan cuenta de que la técnica es minoica, porque veréis, egipcios y minoicos tienen pintura mural, pero los egipcios lo que hacían era hacer un enlucido en yeso y dejarlos secar y luego ya pintaban. Sin embargo, los minoicos sí que hacen verdadera pintura al fresco. De hecho, bueno, hubo un debate de, por ejemplo, los micénicos, ¿dónde aprendieron a pintar? ¿En Egipto o en Creta? Bueno, aprendieron en Creta porque ellos también hacían frescos. O sea, frescos como lo que tenemos todos en mente, ¿no? Cuando está todavía fresco el enlucido, pues se pinta encima. Pues los frescos de Avaris están hechos con esta técnica a la minoica. Claro, aquí lo mismo, han corrido ríos de tinta. Esto, bueno, Manfred Vita, que era el director de las excavaciones del Instituto de Arqueología Austríaco, llegó a decir, bueno, que esto era porque uno de los monarcas hicsos se había casado con una princesa minoica y esto era un regalo de bodas. Lamentablemente, pues la arqueología siempre suele chafar estas grandes historias, porque los estudios posteriores y, bueno, pues cuando avanzaron las campañas arqueológicas en las que se encontraron más fragmentos del fresco, lo que revelaron es que no es de época de los Hicsos, sino que se corresponde precisamente con un palacio de época de Tutmosis III. Entonces, bueno, Tutmosis III tenía, ya lo hemos visto, estos grandes intereses en el Levante, y también parece ser que en un momento dado atrajo la llegada de artesanos minoicos. Poco más, lamentablemente podemos decir poco más, pero no deja de ser algo pues muy llamativo. También de época de Tutmosis datan las primeras representaciones que tenemos de gentes cretenses. Entonces, claro, al final parece que se juntan, o sea, aquí vamos un poco como los detectives, juntando evidencias. O sea, de repente el fresco de Avaris ya no es del segundo periodo intermedio, sino que se corresponde con plena época de Tutmosis III. Pues en varias tumbas de nobles del Kurna, que son de intendentes, funcionarios, visires incluso de Tutmosis, aparecen representaciones de gentes que llaman mucho la atención y que los egipcios llamaron keftiu. En este momento se ponen muy de moda las representaciones en tumbas de estas grandes escenas de entrega de tributos al rey egipcio. O sea, está el rey egipcio tranquilamente allí en Tebas, en su corte, y entonces vienen enviados de todo el mundo conocido, pues desde Babilonia a el Levante, pasando por Chipre, ¿no?, a traer regalos para el rey a cambio de ese famoso hálito vital. Pues ahora van a surgir estas representaciones de gentes llamadas keftiu. Keftiu se ha relacionado con Caftor, que es el nombre bíblico de la isla de Creta, y luego es que, al principio los tenemos en algunas tumbas representados con una especie como de taparrabos, en concreto en las tumbas de Senenmut, Antef-Seramun, y luego ya en tumbas que se corresponden con un periodo más tardío del reinado de Tutmosis III, lo vamos a ver en el caso de la tumba del visir Regnira, que los artistas cambiaron el taparrabos por una especie de faldellín. Llevan además, vasos metálicos en los que los cretenses eran maestros en el arte de hacerlos, llevan ritones, y la cuestión es que el reinado de Tutmosis, os he comentado que abarca parte de ese Ládico reciente II, o sea, ese momento de mediados del siglo XV en el que los griegos micénicos van a llegar a la isla de Creta.
Pues bien, se cree que este cambio en la representación de los Keftiu, de llevar este taparrabos al faldellín, obedece, aunque bueno, ellos los siguen llamando Keftiu porque vienen de Kaftor, de Creta, pero que ya había algo diferente, y este algo diferente que lo vemos en la tumba del visir Rehmira, o sea, el cambio este del taparrabos al faldellín se atribuye a la irrupción del poder micénico. Yo os digo que esto es una interpretación, a mí me parece sobreinterpretar un poco, pero os digo lo que se comenta en la bibliografía y no deja de ser llamativo. Y de hecho la época de Tutmosis coincide con el hundimiento de Cnoso, de la Cnoso minoica, y la implantación de un poder griego en la isla de Creta. Si a Egipto llegó mínimamente esta onda, pues quizás sí pudo haber sido de esta manera. Son además representaciones que recuerdan mucho precisamente a cómo los propios cretenses se representaron a sí mismos, como podéis ver en este fresco de la Sala de las Procesiones del Palacio de Cnoso, que es más o menos también de esta cronología, es ligeramente anterior, pero no mucho más. Y luego, además, del reinado de Tutmosis también tenemos una serie de elementos minoicos que llaman muchísimo la atención y que se encuentran en concreto en el Papiro Médico de Londres. El Papiro Médico de Londres tiene una serie de encantamientos y de remedios para todo lo que se os puede imaginar, y hay 2 encantamientos que son de los Keftiu y que de hecho los podemos leer porque están escritos en hierático jeroglíficos, ya sabemos cómo sonaban, pero como sabéis, la lengua minoica nos es totalmente desconocida, la lineal A está sin descifrar, entonces no sabemos muy bien lo que decían, a pesar de que por internet circulan miles de millones de traducciones de estos encantamientos del Papiro Médico de Londres, así que por favor ignoradlos completamente. Sabemos que uno de los encantamientos era para la denominada enfermedad asiática, que era probablemente la turalemia, es una enfermedad que la transmiten los roedores, muy contagiosa, pero que la causa una bacteria y no suele ser mortal, pero da fiebre, vómito y te hace la vida imposible durante una buena temporada. Y luego hay otra enfermedad que es la samuna. Ni idea, porque es una palabra minoica. Ya avanzamos en el tiempo y precisamente con la implantación del poder micénico en la isla de Creta y el auge de los estados palaciales en el propio continente, pues los minoicos van a quedar totalmente anulados dentro de lo que es la escena internacional. Lo que pasa es que, como os digo, no es que los minoicos se mueran todos y desaparezca la cultura minoica, o sea, es que los propios micénicos van a imitar muchos elementos de lo minoico, y de hecho en estos momentos en el Mediterráneo Oriental hablamos de un estilo artístico internacional. No lo adoptan como tal los egipcios, pero sí que lo encontramos en los principados cananeos, en Anatolia, en la propia isla de Chipre. Entonces, claro, identificar por elementos materiales a una etnia no lo podemos hacer de ninguna manera. Entonces, a veces no tenemos muy claro, pues dentro de este gran mundo del Egeo en concreto, de qué estamos hablando, pero como os digo, y lo que sí que es verdad es que a nivel económico, Micenas, o sea, la Grecia continental, toma la delantera a Creta, hay un reino micénico también en Cnoso, y podemos presuponer que el mundo de este Ládico reciente II y sobre todo del 3A, cuando ya surgen los estados, pues son los comerciantes micénicos los que de alguna manera están, iba a decir partiendo el bacalao, pero bueno, son los protagonistas del Egeo, de la escena internacional en el Egeo en esos momentos. Más, esto os lo mencionaba ya, que los micénicos van a ser grandes navegantes, van a estar circulando por todo el Mediterráneo, y no solamente por el oriental, sino también por el central. De hecho, tenemos multitud de colonias micénicas documentadas en Sicilia y en el sur de Italia. Aquí veis un poco, ¿no?, cómo ese mundo griego llega a Creta y luego cómo desde allí se importa, pues eso, lo que es la idea del Estado, la escritura, ¿no?, es este mundo del Heládico reciente II, la transición al 3A. Tenemos también las primeras evidencias de escritura griega lineal B derivada de la lineal A en el Heládico reciente II, en Cnoso, en la sala de las tablillas de los carros. En Cnoso también hay una serie de cambios que denotan que, si bien
lo minoico tenía todavía un peso muy importante, pues ya los propios micénicos, ellos también traen del continente elementos muy característicos, como por ejemplo el trono. El trono es algo micénico, por así decirlo. Bueno, hay bastante discusión, pero parece ser, ¿no?, que estas formas de poder se van a asentar también en la isla de Creta. Y bueno, pues eso, que no penséis como un mundo, hablo en general para todo el Mediterráneo oriental, de compartimentos estancos, sino que es algo muy abierto y dinámico. La cuestión es que aquí se va a producir, dentro de lo que es la historia del Reino Nuevo, estamos todavía en estos momentos de la 18ª dinastía, también se va a producir un acontecimiento de muchísimo interés. Y es que voy a volver un momentito atrás, cuando los micénicos llegan a la isla de Creta, como os digo, se instalan en Cnoso. En Cnoso parece ser que es donde ellos aprenden a escribir, insisto, testimonios más antiguos de la lineal B, que son los que tenemos allí, y cuando los micénicos llegan, se instauran, se quedan, aparte de Cnoso, en otro sitio que se llama la Canea, que aquí lo tenéis. La Canea, también llamado Cidonia las Fuentes, es también un sitio muy importante, lo vamos a ver luego, pero la cuestión es que hacia mediados del siglo XIV, bueno, 1370, no sabemos muy bien por qué, pero Cnoso va a sufrir una destrucción que esta sí que va a suponer el final, y supone el final de la administración micénica de Cnoso y del estado palacial. O sea, apenas tuvo un siglo de vida la Cnoso-micénica y únicamente se va a quedar la Canea. O sea que de nuevo asistimos a una serie de cambios bastante importantes, y justo coincide este momento más o menos con el del auge de los estados palaciales en el continente. Entonces, recapitulo muy rápidamente. Tenemos que los micénicos llegan a Creta a mediados del siglo XV, coincidiendo en esta época con el reinado de Tutmosis III, se quedan en Cnoso y en la Canea, y el palacio de Cnoso se va a destruir muy poco tiempo después, más o menos coincidiendo con una época en la que los palacios del continente surgen, o sea, en el que surgen las estructuras palaciales, los estados a lo largo de toda Grecia, ¿no?, desde Mesenia en el extremo suroeste hasta la zona de Tesalia ya en el noreste. ¿Cómo están relacionados entre sí estos elementos? Todavía a día de hoy no lo sabemos, este tema está bajo estudio, pero también esto parece que los egipcios lo recogen de alguna manera, todas estas turbulencias. Los micénicos, a pesar de todas estas transformaciones, no cesan en esa actividad comercial tan intensa que desarrollan. Bueno, aquí tenéis un mapa para que veáis hasta dónde llegan incluso también hasta la zona de Cerdeña, y se siguen moviendo con total normalidad por el Mediterráneo oriental. Y como os digo, ya llega un momento en el que que ya han sustituido totalmente a los minoicos. Incluso ellos van a ocupar antiguas colonias minoicas en el suroeste de Anatolia. La propia Mileto, que es una ciudad griega conocidísima, tuvo un pasado como colonia minoica. En el momento formativo de la cultura micénica, o sea, ese remoto heládico reciente 1, o sea, que ya nos vamos al siglo XVI a.C., que bueno, esto es como el comienzo también del Reino Nuevo, tenemos algunos elementos en los círculos de tumbas de Micenas que se han puesto en relación con comercio egipcio. Lo que sucede es que, no tenemos mucho. Tenemos, aparte, por ejemplo, este vaso precioso de cristal, pues tenemos también este ritón de la batalla, que es un ritón en plata, es de factura cretense, pero se cree que iconográficamente está influido por el mundo egipcio. Y luego también tenemos varios vasos de piedra. Pues que estos vasos de piedra son algunos reliquias prácticamente del predinástico. A los minoicos les encantaban los vasos de piedra egipcios, ellos tenían una tecnología prácticamente única para el dominio de este material y para hacer esas producciones, pero ya los minoicos en el bronce medio y en esa transición al bronce final lo que ellos adquieren son reliquias, y los micénicos del siglo XVI pues parece ser que más o menos lo mismo. Avanzamos entonces en el tiempo a este auge de los estados palaciales continentales,
Y precisamente este momento, que nosotros lo llamamos el Ádico Reciente 3-1, pues coincide con el de uno de los reyes egipcios también más conocidos, que es Amenhotep III, que además tuvo un reinado pues bastante largo, 1388 más o menos al 1350. O sea, su reinado coincide, insisto, con el surgimiento de los estados palaciales en la Grecia propia y con el declive y desaparición del estado micénico de Cnoso. Tenemos, bueno, ¿cómo es este mundo, ¿no? de época de Amenhotep III? Es un mundo en el que tiene muchísimo poder su visir, también lo tiene su esposa. Amenhotep III es bisnieto, para que nos hagamos una idea, ¿no? del gran Tutmosis III, o sea, siempre estamos dentro de lo que es la dinastía XVIII, pero ya como que estamos ya en la mitad final. En su reinado ya empieza a tener un gran protagonismo el culto a Atón, precisamente para contrarrestar el gran poder de los sacerdotes y del clero de Amón, pero es un momento de estabilidad en el imperio. O sea, todo este gran dominio que había logrado Tutmosis III, obviamente no llegaban hasta el Levante, hasta el Éufrates, ni hasta Chipre, o sea, se queda en esa franja que os mostraba al principio de la charla, pero digamos que lo que son las posesiones imperiales egipcias están en la mayor de las tranquilidades. Incluso, bueno, Tutmosis tuvo que hacer un montón de campañas militares en el Levante y Tutmosis III, pues no tenemos noticia de que tuviera que desarrollar grandes enfrentamientos bélicos con las potencias rivales del periodo, pero tampoco con los príncipes cananeos. E incluso él, pues lo que va a desarrollar es una política de amistad con Mitania, hasta el punto de que él tiene hasta dos esposas mitanias, Yilujepa y Tadujepa. Justo os quería enseñar, está hablando de este mapa, ¿no? O sea, si Tutmosis III llega hasta aquí, ¿no? Esta es la máxima extensión imperial egipcia, pues bueno, en época de Tutmosis III pues llegaba el dominio egipcio, o sea, su influencia directa llegaba como poco hasta Biblos, ¿no? Siempre la frontera siempre fue Cadés, de alguna manera. El dominio estaba más afianzado en lo que era la Franja de Gaza, donde había guarniciones militares, y luego pues se desarrollaba pues esta política de tener un poco bajo la bota, ¿no? La política del palo y la zanahoria. Esto parece algo muy coloquial, pero se utiliza así cuando se habla en geopolítica, con los príncipes cananeos de Biblos, Sidón, Tiros, etcétera. Y bueno, su reinado además es de un auge artístico fundamental. Él es como el primer rey megalómano, ¿no? que conocemos del Reino Nuevo. Ya bueno, Hatshepsut, Tutmosis, pero lo de Amenhotep III es ya otra escala. De hecho, Ramsés II parece que lo quieres imitarle en todo momento. Coincide también esto con ese international style, se llama así en la bibliografía, o sea, ese estilo artístico internacional que va a estar tan en boga en todo el ámbito del Levante y que también llega al mundo micénico. Y esto es lo que os insistía, ¿no? Que su reinado coincide con la destrucción de la noso-micénica y el auge de los estados palaciales continentales. Hay un primer elemento de conexión entre el Egipto de la dinastía del periodo del reinado de Amenhotep III y el mundo micénico. Amenhotep III se hizo construir en Malcata, que está en la orilla occidental de Tebas, un palacio que él llamó Perhai, que es como no recuerdo, como gran, no lo recuerdo, perdona, para mí me he quedado en blanco ahora mismo, pero bueno, Per es casa, como la casa, creo que es la casa de la gran, ya me he acordado, disculpadme, es como la casa de la gran alegría. Creo que incluso en un primer momento lo quiso llamar como la casa del sol resplandeciente, o sea, de nuevo como ese protagonismo, ¿no? del tema de Atón. Él construye este palacio, aquí lo veis en el mapa, y él se trasladó allí a vivir. Parece ser que después de su muerte la reina Tille siguió viviendo allí, incluso cuando ya Ajenaten traslada la corte de Tebas a la Marna, y bueno, creemos que fue uno de los mayores palacios jamás erigidos en Egipto. Era un palacio en adobe, está todavía en estudio, en excavación, pero era de unas dimensiones colosales. No es solo una residencia, es también un sitio de talleres, es un sitio donde se crean manufacturas de lujo, es un sitio donde también se almacena grano. O sea, tenemos que pensar más bien que era una pequeña ciudad, o sea, una corte.
realmente. Aquí tenéis una imagen aérea del aspecto del palacio y de nuevo en zona de basureros, además desde prácticamente el primer momento en el que se excavó el palacio. Estamos hablando también de los... la primera... Perdonad, o sea, el palacio se descubre como hacia 1888, lo conoce un francés, Daressy, y luego hasta 1911 no lo excava una misión del Metropolitan, luego lo coge la Universidad de Pensilvania, y de hecho creo que la Universidad de Pensilvania está allí desde los años 70 y de hecho todavía en la actualidad continúa excavando. Pues en uno de estos basureros, cuando empiezan, o sea, no en el momento de reconocimiento de 1888, sino a partir de 1911, se encuentran restos de unos frescos que también pues llaman mucho la atención, porque la temática no tiene nada que ver con lo egipcio, pero sí tiene mucho que ver con el Egeo. O sea, representar a las vacas de esta manera, aunque bueno, se han puesto también en relación con Hathor, ¿no? Pero la roseta entre los cuernos, las espirales, los colores, pues parece ser que son frescos de tipo Egeo. Pero veis que digo aquí Egeo porque se corresponden con el estilo internacional, tampoco podemos afirmar que fueran propiamente micénicos. Los de la vaca parece ser que se habrían correspondido con los dormitorios reales, y estas espirales, hablan de una sala que se llamaba la N5, pero bueno, en ámbitos privados, aunque recientemente también se ha dicho que estos de aquí, que son muy curiosos porque se creen que, representan también escenas, ¿no?, con estos animales que se dan la vuelta, que tienen un sabor muy minoico, ¿no?, lo de la cabeza hacia atrás, pues estos se cree que podían haber estado en la sala de audiencias. Claro, volvemos a lo de siempre. Estos son artesanos minoicos, micénicos, que llegan a Egipto, son egipcios imitando este estilo internacional. O sea, el sabor egeo, por así decirlo, es indudable. O sea, la factura es egea, los motivos, los colores, ese rojo, azul, amarillo, esta representación del ternero que tiene así la cabeza vuelta, parece ser que está en relación con otros fragmentos que todavía no están publicados, en los que hay leones. O sea, quizá eran escenas de caza de leones que son muy queridas en el ámbito micénico, pero como os digo, no tenemos muy claro que representen una conexión directa con el mundo micénico. O sea, hablamos de Egeo en general. Pero claro, aquí se empleó la técnica egipcia. O sea, son frescos, pero es pintura mural, pero la técnica es a la egipcia, no es a la minoica ni a la micénica. Entonces, se habla más bien de una imitación de este estilo internacional que estaba tan en boga en todo el ámbito del Mediterráneo oriental y que tenía esta fortísima influencia de esta cultura híbrida entre lo micénico y lo minoico. ¿Qué sucede? Que en el reinado de Amenhotep III hay otra evidencia que esta sí que es como muy... Esta es increíble, la verdad. En vida, como prácticamente todos los reyes egipcios, Amenhotep III se construye su templo funerario, es el templo de Comelgetán, está también en la orilla occidental, y creo que esto os sonará a todos, ¿no? Los colosos de Memnón. Los colosos de Memnón no estaban ahí sueltos, formaban parte de una gran estructura funeraria con al menos 3 pilonos, y además cada pilono tenía sus colosos. La expedición que lidera Jurik Suruzian del Instituto Arqueológico Austriaco ha sacado ya como poco, ha sacado creo que otros 3 y han levantado, llegó a salir en El País esto, que han levantado uno, y además este proyecto, estas reconstrucciones y estos levantamientos los están liderando arquitectos españoles, por cierto, que forman parte del equipo. Yo he visto las excavaciones y si vais, no sé si las habéis visto, pero son espectaculares porque no paran de sacar estatuas colosales de Amenhotep III. O sea, es una barbaridad todo lo que hay. Pues bien, en esta zona del noroeste se hallaron 5 pies de columnas
que no está conservado lo que es el cuerpo de lo que pensamos que sería la representación de Amenhotep III, pero sí tenemos las bases de las columnas. Tenemos 5 y cada una de estas 5 representa, o sea, tiene una lista de topónimos. O sea, tenemos la lista A, la B, la C, la D y la E, todas con este subíndice de la N. La A se refiere a estados del norte de Siria, incluyendo Babilonia. La B y la C a principados cananeos. La D se cree que a principados arameos, o sea, todavía más al norte del Levante. Y luego tenemos la lista EN, que refleja topónimos muy bien conocidos del ámbito de la Grecia continental. Es la quinta de las 5 listas conocidas topográficas de Comelgetán. Y bueno, pues como todas las listas, los topónimos, o sea, esto sucede en todas las listas conservadas, los topónimos están encerrados dentro del cartucho y el cartucho a su vez está como, veis que tiene o sea, están como metidos dentro de un cautivo. O sea, la idea que quiere transmitir el rey es que Egipto domina a todas estas poblaciones. De aquí a que hubiera un control efectivo y un dominio territorial, pues bueno, hay un abismo, y aunque ellos lo querían manifestar así, esto es propaganda real egipcia. En el caso de la lista EN, lo que tenemos son 17 topónimos y la mayoría van a aparecer únicamente en este documento. O sea, estas menciones, Keftiu no, Keftiu lo tenemos documentado en otras partes del corpus. He visto, yo lo tenía en fuente de transliteración y acabo de ver que se me ha cambiado en el PowerPoint. Pero bueno, os lo puedo pasar si queréis. Bueno, la cuestión es que en lo que es la parte delantera de la base de la estatua tenemos, o sea, la parte de la delantera, según lo miramos como bueno, lo que nosotros, o sea, nosotros desde aquí lo vemos perdón, nosotros lo estamos viendo a nuestra derecha, que son, o sea, el lado derecho tenemos 2 cartuchos que lo que dicen es Keftiu y Tanaya. Luego, este lado de la base no tiene nada y luego el resto de topónimos están en esta mitad delantera y hacia el otro lado, o sea, como lo que sería el lado izquierdo. La parte trasera, como digo, esta mitad no los tienen. Claro, tenía la lista en transliteración, pero nombran, ¿no? Keftiu, Tanaya. Y luego empiezan Amniso, Cnoso, o sea, hablan de diversos, de diversas localidades encontradas en la isla, bueno, que están en la isla de Creta, y luego vuelven, voy a poner me interesa más el mapa, y luego van hacia el continente, o sea, hablan de Micenas, Nasplia, vuelven a Mesenia, y luego parece que vuelven a Nasplia, Nasplia, Citera, Troya y de vuelta a Amniso, y mencionan Amniso y Lictos. ¿Qué creemos que es esto? O sea, por cierto, perdón, cuando os hablo, o sea, es como, o sea, desde nosotros lo vemos, pero veis que os pongo mitad izquierda, porque, o sea, según lo que es la estatua, es como la... No lo he dicho bien. Me he liado mucho con la izquierda y la derecha. Bueno, la cuestión es que lo que se piensa es que, como los topónimos van y vuelven, que lo que esto está reflejando es un itinerario. O sea, que hay un viaje, una delegación diplomática que parte desde Egipto a Creta y también a la Grecia continental, quizá como una forma de reconocer, de investigar, de saber qué es lo que estaba pasando en este momento de un profundo cambio político en lo que era esta zona del Egeo. Y cuando ellos nombran, claro, es que tenemos como ellos nombran Keftiu, Tanaya. Los Keftiu son los cretenses, pero claro, Tanaya fonéticamente se ha relacionado con los dánaos, que son los griegos. Entonces, esta sería una de las escasísimas menciones en fuentes escritas egipcias que sí podemos relacionar directamente con el ámbito micénico de la Grecia continental.
Y bueno, el resto de topónimos, Micenas, Nauplio, Noso, aparecen en esta base de estatua y nunca más en la documentación. Pero es que luego veréis, es que en el ámbito micénico se han encontrado un montón de, bueno, un montón, 12, perdón, sí, pero se han encontrado objetos que los hemos relacionado con Cancillería Real de Amenhotep III. Y es que además estos elementos se han encontrado en sitios que aparecen en la lista egea. Bueno, los tenemos en Micenas, en Aios Elías, que está en el noreste de la Grecia continental, en Cnoso, bueno, en Haya Triada, que es un yacimiento que forma un yacimiento gemelo con el Palacio de Festo. Festo aparece en la lista de Comelgetán. La Canea, que es esto de Cidonia, este palacio micénico que permanece, y luego también Ialisos en la isla de Rodas. Pues todos estos sitios, Micenas, Cnoso, Festo y la Canea aparecen en la lista EN, la lista egea de Comelgetán. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Pues 4 placas de Fayenza, otro vaso de Fayenza y 7 escarabeos, que además de estos 7 son de la reina Tille. Y son especialmente, dentro de lo poquísimo que hay, son especialmente significativos. Aquí tenéis las localidades en el mapa, los que se encontraron en la propia Micenas. En Micenas se encontró un vaso de Fayenza en una tumba de cámara, en un contexto heládico reciente 3A, y luego el resto de piezas, o sea, porque bueno, había placas con el nombre con el cartucho real de Amenhotep III, se encontraron serradas y en depósitos, o sea, más bien como en escondrijos de época posterior, o sea, no de mediados del siglo XIV, sino de finales del XIII. Se han relacionado, bueno, ¿qué se cree? Se cree que las placas de Fayenza de Micenas con el nombre del rey estaban en una estatua de culto al rey Amenhotep III que se había llevado a Micenas, y que en el momento en el que ya están viendo que todo se viene abajo, pues que la estatua, bueno, pues se funde, se pierde, pero ellos quieren conservar de alguna manera la memoria del nombre. O sea, los nombres en la antigüedad tienen mucho poder. Entonces, el nombre de un faraón en un objeto de gran antigüedad, ¿no? Pues, bueno, quisieron quizá conservarlo de alguna manera. Pero es curioso, ¿no?, que los elementos con el cartucho real de Amenhotep III en Micenas, salvo el vaso que aparece en contexto, o sea, en un contexto cerrado funerario, pues el resto son de época posterior. ¿Por qué Micenas? Hombre, Micenas no es la capital de un estado micénico unificado, pero Micenas, y esto lo tenemos en la Ilíada, Micenas ostenta de alguna manera una primacía política, o sea, es como el primero entre todos dentro del ámbito micénico. Pues no sería de extrañar que hubiera un reconocimiento de alguna manera a la dinastía reinante allí. Estas fotos son mías, por cierto. Estos son algunos de los fragmentos hallados precisamente en este importantísimo enclave micénico. Con esto ya en realidad nos vamos a ir encaminando hacia el final. Vamos a tocar realmente ahora las últimas evidencias significativas de contacto entre el Egipto del Reino Nuevo y el mundo de los estados palacianes micénicos. Otro momento de gran interés es precisamente el del reinado de Ajenatón, que bueno, qué decir de Ajenatón que no se haya dicho ya, ¿no? Pues toda esa fascinación que ejerce, cómo pone como predominio, ¿no?, único, definitivo, de lo que es el culto a Atón para concentrar todo este poder político y religioso en sus manos. Y bueno, lo que sí que es importante para nosotros, bueno, aparte también os digo una cosa, y es que durante mucho tiempo se decía que bueno, que como Ajenatón, pues que él había estado bueno, pues con sus temas de Atón y demás, y que solamente le interesaba el culto, pues que se había desentendido de la política exterior. Ajenatón es tremendamente continuista en lo relativo a las posesiones imperiales en el Levante y todavía es reconocido como ese gran rey por parte del resto de potencias del Mediterráneo oriental y del Próximo Oriente del periodo, desde el rey de Babilonia
a sus súbditos cananeos, ¿no? Que siempre buscan, bueno, pues como dice Ripadi, que a mí me encanta, ¿no? Ripadi dice, soy tu servidor, polvo a tus pies, ¿no? De por favor, ayúdame. Además, dentro de lo que es la ciudad de la Marna, la capital que él funda, se han encontrado cerca de 3.000 documentos de Cancillería, que son las famosísimas cartas de la Marna, que muestran precisamente, o sea, eso además es documentación administrativa, o sea, ahí los egipcios no tenían nada que demostrar, y precisamente vemos ahí cómo sigue siendo el principal actor de todo el escenario internacional del periodo. Pues también este reinado de Ajenatón es un momento sensible dentro de lo que son las relaciones con el mundo micénico. Os comentaba que él funda la nueva capital, Amarna, más o menos hacia el año V de su reinado, y Amarna es Agetaten, ¿no? El horizonte de Atón, pues se convierte también en una ciudad muy poblada, en la que vive la corte, vive gente de la élite, o sea, se convierte en un foco ya no solamente cultural e ideológico fundamental, sino también económico. Pues bien, desde los primeros momentos, o sea, desde las excavaciones de Flinders Petrie, bueno, y luego también Pendlebury y, por supuesto, con las de Barry Kemp que llegan hasta la actualidad, se encontraron restos de cerámica micénica y, de hecho, en este yacimiento se concentra el grueso del corpus de cerámica micénica que conocemos en Egipto para todo el Reino Nuevo. Pero fijaros una cosa también, o sea, vamos a ver. El Amarna es una ciudad de nueva planta que se funda en el año V del reinado de Ajenatón y funciona más o menos hasta el tercer año de reinado de Tutankamón. O sea, estamos hablando de un periodo de unos 30 años. Fijaros lo importante que fue encontrar esta cerámica, porque esto permitía datar con una precisión cronológica inusitada la cerámica micénica de este periodo, el Ádico reciente 3 a 2. O sea, ya hemos pasado ese momento de auge de los estados palaciales, o sea, ahora ya es como periodo palacial pleno en la Grecia continental, y justo pues esto sirvió para datar toda la cerámica micénica del periodo en la Grecia propia, en la isla de Creta y, bueno, por todo el Mediterráneo. Flinders Petrie llegó a reunirse con Schliemann en Hawara, para examinar otros elementos que a él le parecía que tenían carácter egeo, pero bueno, pues lamentablemente Schliemann murió antes de llegar a ningún tipo de conclusión y también murió antes de ver los hallazgos de Petrie en Agetaten. ¿Qué sucede? Que es una cerámica que está todavía sin publicar. Tenemos unos 1000 fragmentos, los hallazgos de Barry Kemp han llegado a cerca de los 2000, o sea, cuando Petrie llega hacia los 1000, más 1200, y con Kemp, bueno, en los últimos 30 años el corpus ha crecido un montón, pero todavía está sin publicar. Estos fragmentos se hallaron en esta zona de la ciudad central y, bueno, es una zona de basurero. O sea, a lo que los egipcios no estaban interesados eran estas cerámicas, ellos estaban interesados en el continente, llegaban, lo consumían y luego lo tiraban. ¿Qué es lo que probablemente contenían estas cerámicas? Hombre, pues las administraciones micénicas estaban especializadas en la producción y comercialización de aceite perfumado de lujo. Y una corte como el Amarna, ¿no?, con este empuje económico que se convierte en un centro de consumo tan importante, pues debió de ser un mercado interesantísimo para los griegos micénicos del continente. Aquí tenéis una reconstrucción de cómo era esta fosa en la que se iban arrojando estas cerámicas. Pues ¿por qué Egipto? O sea, bueno, la respuesta sería ¿por qué no? ¿Qué podían sacar los micénicos de Egipto? Pues desde marfil, también para sus industrias palaciales, oro probablemente, aparte pues colocar allí sus propias producciones. O sea, Egipto, como os digo, era un mercado por necesidad interesantísimo para ellos. Y luego hay otro elemento también muy curioso hallado en el Amarna, en una capilla privada de culto al rey Ajenatón, que es este papiro, el BMEA, porque está en el British Museum 74100, es el único papiro que es solamente pictórico conocido para todo Egipto,
Tiene una escena tan curiosa como de un Egipto derrotado, que esto dentro de lo que son la ética y los valores egipcios, esto es imposible hacer una representación de esto de ningún tipo, sobre todo, vamos, en templos y demás, o sea, esto tabú total, pero además representa una batalla, un episodio bélico contra, parece ser, tribus libias, y dentro de de la milicia egipcia aparece este individuo con un casquito amarillo, con unas rayitas y bueno, pues con franjas que bueno, pues se ha relacionado con un motivo muy bien conocido de cómo los micénicos se representaban a sí mismos, que es con estos cascos de colmillos de jabalíes, que ya os digo son muy bien conocidos dentro de lo que es la Grecia micénica. Hemos encontrado no solamente representaciones, adornos probablemente de muebles en este caso, que eran estas cabecitas, sino también los propios cascos. La armadura de Dendra es uno de los más conocidos, pero hay por doquier, se ha cortado un poquito la imagen, incluso los minoicos en su colonia en Akrotiri, cuando representan a los micénicos, también los representan con estos cascos tan característicos. Entonces, bueno, parece que no hay ninguna duda de que hay micénicos luchando en las tropas egipcias. Los griegos del primer milenio sirvieron de forma asidua, normal, regular, como mercenarios fundamentalmente en el Egipto de época saíta. No tenemos muchísimas evidencias de que los griegos micénicos eran mercenarios, pero pues probablemente también el Egipto de estos momentos podría haber sido interesante para acoger este tipo de tropas. Hay otro elemento que bueno, también constata esta especial relación, ¿no? O este momento de especial momento de contacto, que es la isla de Bates frente a Marsa Matruh. Marsa Matruh es una fortaleza egipcia que está en el área libia, y frente a esta fortaleza había un islote en el que paraban comerciantes y en el que se ha encontrado también bastante cerámica micénica. Insisto, los micénicos de esta época se están moviendo por todo el Mediterráneo oriental. Como vemos, por ejemplo, gracias al Pecio, a este barco hundido en la zona de Uluburún, pues comercian con material de altísima calidad por grandes cantidades. Y bueno, pues por ejemplo en Uluburún se encontraron colmillos de elefante, dientes de hipopótamo, huevos de avestruz, o sea, elementos que, hombre, pues que probablemente procedían de los mercados egipcios. O sea que relación comercial por lo menos debió de haber, e intensa. Y quizá también hubo mercenarios micénicos sirviendo en las tropas de Ajenatón. Bueno, voy a ir aquí un poquito más rápido, pero esto es interesante, es para que os hagáis una idea del volumen comercial que había en el Egeo, bueno, en todo el Mediterráneo oriental a finales del siglo XIV. Esto de nuevo son imágenes del Pecio de Uluburún. Bueno, aquí una reconstrucción del museo y bueno, pues como era uno de estos barcos micénicos que circulaban en esa época. Incluso, bueno, en el propio Uluburún se han encontrado elementos de objetos personales de la tripulación que son de origen egipcio. El cubano, que es una pasta que también la producían los egipcios para hacer figuritas de pasta vítrea, y también ahí se encontró un escarabeo de la reina Nefertiti. Y claro, dentro de estas relaciones comerciales, esto cómo lo enfocaban los egipcios, cómo se enfocaba en el Egipto amarniense, pues de una manera igual a como lo hacían, pues como se hacía en época de Tutmosis, ¿no? Como se hizo a lo largo de toda la dinastía decimoctava y a lo largo de todo el Reino Nuevo. Los micénicos se incorporan a este imaginario egipcio como también gentes que deben proporcionar el tributo, el inu al rey y a cambio recibir el hálito de vida. Debió haber una gran fiesta, no sabemos muy bien exactamente por qué, pero en el año 12 del reinado de Ajenatón se celebró una gran fiesta que es este Durbar, y se llama así en la bibliografía, pero porque, bueno, por compararlo con ceremonias reales de los príncipes de la India, no penséis que es un término egipcio. Y en la representación del Durbar del año 12, en la tumba de Merira, bueno, aparte, bueno, pues de un texto que habla precisamente, ¿no?, de esto de que les traen el hálito de la vida, están estos individuos también con unos vasos metálicos
que tienen un sabor, bueno, como poco egeo. Los ritones en realidad son una invención cretense, pero los micénicos la adoptan totalmente, y son los micénicos los que están circulando y llevando el poderío económico del egeo en estos momentos. Pero como os digo, veis que a veces decimos, ¿son micénicos? ¿Son egeos? ¿Son minoicos? Bueno, a veces no lo podemos aseverar con total seguridad. Y luego hay otro texto, que es de la tumba de Juya, que habla de que llegan emisarios de las islas que están en medio del Gran Verde, que es el Watchword. El Watchword ya aparece en Sinué, o sea, es un término topográfico, no aparece muchísimo en la documentación, pero es conocido por los egipcios y se cree que representa al Egeo, sin ir más allá. O sea, entonces ya os digo, gentes egeas, seguro, micénicos, muy probablemente también. Pero veis que no podemos hacer afirmaciones como totalmente definitivas. Y bueno, ya nos vamos al final. El final del Reino Nuevo, voy muy rápido con esto, lo tenemos, ¿no?, con las dinastías 19 y 20. La 20 realmente prácticamente no nos interesa porque, como os digo, se corresponde con el periodo pospalacial en el que ya no hay relación directa entre el Egipto micénico y entre la Grecia micénica, el Egipto micénico, entre la Grecia micénica y el Egipto del Reino Nuevo. Os interesa realmente la dinastía 19, que se corresponde con la fase que llamamos el Ádico reciente 3b. Bueno, el gran protagonista de este periodo es Ramsés II, pero fijaros que aquí, que siempre tenemos la idea de que Ramsés II fue, bueno, pues un gran rey, prácticamente un emperador. Sin embargo, Ramsés II ya sí se enfrenta a problemas graves y a contestaciones graves del poder imperial de Egipto en el Levante, y digamos que el declive del imperio comienza con él. En la Grecia micénica es un momento de grandes cambios. No sabemos tampoco muy bien por qué, a qué clase de amenazas se enfrentaban, pero por ejemplo en Micenas es el momento de la construcción, bueno, no solamente de la Puerta de los Leones, sino de este gran circuito de muralla. Esta es, digamos, la muralla del periodo anterior, siglo XIV, el Ádico reciente 3A, y en estos momentos del 3B se amplía el perímetro de muralla, una muralla enorme, ciclópea, engloban el círculo A, y aparte de esta gran muralla construyen una puerta trasera en este extremo de la ciudadela y también una cisterna de agua. Y esto lo observamos en otros enclaves micénicos como una creciente preocupación por la seguridad. Incluso dentro de las ciudadelas van a quedar englobados talleres palaciales que antes estaban extramuros. Entonces, si bien el grueso de la documentación escrita lo tenemos para este periodo, para el 3B, porque los textos micénicos se queman con el incendio de los palacios, entonces los tenemos como del 1200 a.C., cuando los palacios se incendian y termina con ellos los estados palaciales, pues sin embargo no parece que fuera una época como de muchísimo esplendor, sino que más bien el mundo micénico se está retrayendo. No se ha mencionado una cosa, y es que en una tablilla de Cnoso, de la última fase de la Cnoso-micénica, coincidiendo con el reinado de Amenhotep III, hay una única mención a lo egipcio, que es un hombre llamado el egipcio, además. Ya está, es una lista y aparece al Cupitillo, que es como el egipcio. No sabemos más. En un texto, como os digo, de Cnoso. En los textos micénicos, o sea, que es el 99% de los textos que tenemos, que son del 3B, textos administrativos puros y duros, no tenemos menciones a ningún tipo de elemento egipcio. Incluso los pecios de la época, de esto, bueno, desde mediados del siglo XIII en adelante, atestiguan, ¿no?, a cómo, o sea, nos cuentan también cómo ese mundo se está retrayendo. Por ejemplo, el del Cabo Gelidonia ya no maneja un volumen de materias primas por toneladas, ¿no?, de cobre, de pasta vitra, como teníamos, por ejemplo, o de otro tipo de materias primas de lujo y de productos de calidad que habíamos visto en Uluburún a finales del XIV. O sea, prácticamente un siglo después se nos habla de un comercio de casi chatarreros, como vemos en este pecio, ya os digo, del Cabo Gelidonia, ¿no? Es metal reutilizado, herramientas, azuelas. Bueno, es verdad que hay lingotes, pero ya no hay las decenas de lingotes de cobre chipriota que había en Uluburún, sino que hay únicamente 4, y en el del Cabo Iria, que se encontró en las costas de Argos, en Grecia, pues tenemos
bueno, más o menos la misma dinámica. Es un comercio local, de aceite, vino, pero bueno, aquí en del Cabo Iria es que ni siquiera hay elementos del comercio internacional. Esto coincide además, como os digo, con esos problemas con Egipto en el Levante y las guerras contra el imperio hitita, que por cierto también está a punto de desintegrarse. Los hititas hablan de una entidad política que es conocida como Ahiyagua y que se ha relacionado con el mundo micénico. Se ha encontrado de hecho una carta de un posible rey micénico, de un rey de Ahiyagua en Bogascoy, o sea, la capital hitita. Pero por parte del mundo egipcio no tenemos constancia de ningún tipo de contacto diplomático de este nivel y ni siquiera tenemos muy claro en realidad lo que era Ahiyagua ni lo que estaba, solamente que estaban en el oeste de Anatolia. O sea, es un mundo al occidente del mundo hitita y que les causa constantes problemas en la frontera a los hititas. Aparte perdonad, ya hemos visto cerámica micénica que aparece en la época de Ajenaten, y en estos momentos de la dinastía decimonómena pues también tenemos algunos otros elementos dispersos, muy poquitos, apenas decenas, por el resto de Egipto, en el Alto Egipto, pero destacan también, que justo aquí no está marcado, pero destacan precisamente los de la propia capital de época de Ramsés II, de Pi-Ramsés, que es la actual Cantir, que estaba, por cierto, muy cerquita de la antigua Avaris. Los egipcios, cuando combaten contra los hititas en Cadés, llevan como parte de la Guardia Real de Ramsés II a los Shardana. Los Shardana son guerreros conocidos ya en el ámbito egipcio y forman parte luego de ese contingente, forman parte de esa confederación militar a la que se va a enfrentar Ramsés III cuando se halla la crisis del 1200 y la cuestión de los pueblos del mar. Poco más tenemos de esta conexión entre el mundo de la dinastía decimonómena y el mundo micénico. Algunas cerámicas, fundamentalmente en Pi-Ramsés, y, como os digo, esta presencia de gentes egeas Shardana en los ejércitos de Ramsés II. Pero vamos, incluso los Shardana se dice que venían de Cerdeña y que tampoco eran como tal gentes egeas. Entonces, bueno, es, como os digo, una cuestión muy problemática, pero de nuevo pensad en ese mundo micénico que se está retrayendo, esos contactos internacionales que van decreciendo y en el que, sin embargo, lo bélico está tomando ya un protagonismo preocupante. Es un mundo que se está quedando, o sea, este mundo de las grandes relaciones internacionales del Bronce final está llegando a su fin. Y bueno, pues ya finalizo con la cuestión de Ramsés III y los pueblos del mar. Esto ya es otra dinastía, es dinastía 20, ya es el momento de la Grecia pospalacial, pero bueno, pues también lo podemos considerar dentro de las relaciones entre el Egipto del Reino Nuevo y el mundo micénico. Son gentes egeas, los pueblos del mar, seguro. Aparte de la representación de la batalla naval y terrestre en el templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu, tenemos la gran inscripción del año 8, que yo, bueno, en su día la traduje, y él, en esta inscripción habla también de las islas, de estas islas Watchware, y mencionan, bueno, a una serie de pueblos que han sucumbido bajo los pueblos del mar, y luego estas propias etnias o formaciones que integran este movimiento y que algunos sí que se han puesto directamente en relación con la Grecia micénica, los Danuna, pero sobre todo los filisteos, los Peleset, que luego los egipcios van a retirar a los propios egipcios de las guarniciones griegas en el Levante, en la zona de Gaza, y van a asentar allí a estos Peleset, a estos filisteos que buscan tierra, y allí surge una cultura material egea, pero con un carácter micénico indudable. Esto es como ese último eslabón de la cadena. Entonces, bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar? Bueno, pues hay un conocimiento de lo que es el ámbito egeo, al menos desde el Reino Medio, y se va a concretar en lo que es lo micénico a partir de época de Tutmosis III, más o menos, cuando vemos ese cambio en la representación de emisarios procedentes de Creta en la tumba del visir Rehmira.
Claro, la intensificación de los contactos no puede ser casualidad que coincida con el auge, bajo mi punto de vista, de los estados palaciales micénicos de Creta, pero sobre todo del continente. Y bueno, se cree que Egipto pudo haber estado interesado, esto no os lo había mencionado, ¿no? A Egipto, ¿qué le puede interesar del ámbito micénico? Pues la plata. En la Grecia micénica hay minas de plata bastante importantes, como las del Laurión en Atenas, y también sus producciones de lujo para los integrantes de la corte, así como bueno, pues la incorporación de mercenarios, porque los soldados micénicos eran muy buenos, porque eran infantería pesada. El continente importaba de todo de Egipto, pues desde grano a vino, bueno, vasos de piedra, también metales. Y bueno, también fruto de estos intercambios llegaron al continente productos, bueno, elementos que llamamos de arte menor, ¿no? Figurillas en pasta vitria, de esteatita, fayenza, etcétera. Tenemos estos contactos, como os digo, diplomáticos desde al menos la época de Tutmosis III. El esplendor de estas relaciones se da en realidad como en los momentos finales de la dinastía XVIII, por un lado con Amenhotep III y luego con su hijo, Amenhotep IV Akenatón, cuando la corte egipcia se convierte en uno de los principales clientes de las industrias de lujo micénicas. Y el declive cuando empieza, pues en la dinastía XIX, el Heládico reciente 3b, que es un momento, como os digo, de muchas turbulencias en el Mediterráneo oriental y que realmente todo va a finalizar con una grandísima crisis de alcance global en este momento, como fue la crisis del 1200. Ha habido gente que ha cogido, como todas las piezas egipcias halladas en el ámbito de Creta y en el ámbito de Micenas, y lo ha dividido como por todos los años, todos los siglos, mejor dicho, que integran el bronce final, que son casi 5 siglos, y dicen, bueno, que estamos hablando en realidad de 4,73 contactos por década entre Creta, la Creta minoica y Egipto, y entre 3,27 por década entre la Grecia micénica y Egipto. Bueno, hemos visto que a nivel arqueológico, claro, en el caso de Amarna tenemos una ciudad prácticamente congelada en el tiempo, con los pecios pasa igual, o sea, a nivel arqueológico hemos perdido muchísimo. Y luego, pues que a nivel diplomático, la Grecia micénica no deja de ser para los egipcios un ámbito periférico que no les interesa realmente, o sea, les interesa el Levante, donde finalizan las rutas caravaneras de Oriente, donde pueden afirmar un poder imperial, pero el ámbito micénico no les interesa, digo, a nivel geoestratégico como tal. Entonces, pues bueno, es un agente comercial más, traen muchos productos a Egipto, fundamentalmente de lujo, y el tema de los mercenarios. Así que, pues con esto finalizaría la charla sobre estos contactos entre el mundo micénico y el Egipto del Reino Nuevo. Yo creo más en un modelo más de centro periferia, ¿no?, de redes, más que, por supuesto, en todo esto de los maximalistas, que, bueno, ese modelo de, bueno, es que el Egipto micénico no para de estar con el juego lo del Egipto micénico, o sea, el mundo micénico no para de estar en contacto con el Egipto del Reino Nuevo, y luego los otros que dicen que, bueno, que en realidad hay un contacto una vez cada 10 años y dejan ahí una cerámica y se van. Y pues ya está. Gracias y disculpad.